Muy buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y esto es Noches de Terror. Esta noche nos acompaña una oyente del programa que se ha puesto en contacto con nosotros para compartir su testimonio. Su nombre es Ainara y esta noche se decide a compartir sus vivencias paranormales. Ainara, muy buenas noches. Hola, Salva, buenas noches. Bueno, Ainara, antes que nada, agradecerte, ¿no?, lo que es tu generosidad por querer compartir esta historia ya no solo conmigo, sino con todos los oyentes del programa. Bueno, yo te lo agradezco a ti por haber confiado en mí y en darme esta oportunidad de contar mi historia, que no se la había contado a nadie, y por hacer este programa pues que nos da voz a personas que hemos vivido cosas inexplicables y compartirlas con tus oyentes. Bueno, además tenemos que decir que está siendo una auténtica noche de terror porque estamos grabando con tormenta, con relámpagos, con lluvia. No sé si se llegará a escuchar, si los oyentes escucharán, porque hay una buena tormenta y bueno, aunque he intentado aislar, seguramente se escuchará de fondo. Así que yo creo que es la ambientación perfecta para empezar a conocer tu historia. Vamos a empezar además con uno de los sucesos donde aparece un objeto, digamos que ya es algo recurrente, ¿no?, en este programa, y es el famoso y terrorífico tablero de Ouija. Pues sí, así es. Bueno, pues cuéntame. Te cuento mi historia con la Ouija. Cuéntame. Bueno, yo tenía unos 11 años, aproximadamente 10, 11, 12, y mis padres compraron un tablero Ouija. Era la época de boom de este tablero, se vendía en los centros comerciales, en cualquier juguetería, eran finales de los 80, principios de los 90, y mis padres compraron con la intención de utilizarlo ellos, lógicamente. Pero yo desde que lo vi me sentí súper atraída por sus imágenes, por su simbología, por aquellas letras, aquellos números. Evidentemente con 11 años yo no entendía muy bien qué era aquello, pero solo sabía que me gustaba, que me atraía. Entonces, unos días más tarde decidí buscarlo, el tablero. Registré toda la casa de mis padres y la encontré en un armario. Y me la llevé al cuarto del fondo. La casa de mis padres era una casa con una forma alargada, un pasillo muy largo, y la última habitación del fondo apenas se utilizaba. Había una mesa camilla, un armario, un pequeño sofá, y pues yo solía traer los deberes o jugar, y aquel día pues decidí jugar con aquello, con la Ouija. Tú sola, Ainara, es decir, tú encuentras el tablero de tus padres, que por cierto, déjame preguntarte si sí. Ellos frecuentemente le interesaban estos temas, habían realizado espiritismo previamente, o fue un simple capricho. Mira, mis padres no tienen ningún interés por este tema, por estos temas, y yo, aunque sí que me gustan, quiero recalcar que tengo un lado muy, muy racional y no soy nada fantasiosa. Y siempre intento buscarle a cualquier fenómeno paranormal pues una explicación lógica. Pero reconozco que me han ocurrido algunas cosas para las que no encuentro explicación. Y una de ellas es esta que te estoy contando. Por lo tanto, tú coges el tablero, lo llevas a una habitación. Sí. ¿Estableces algún tipo de ritual? Es decir, ¿enciendes velas, apagas luces? No. Bueno, sí. Lo hacía a oscuras, con muy poca luz. Bajaba la persiana y dejaba poca luz en la
la habitación, pero no velas, eso, nada, yo tengo 11 años, ni se me ocurría. Lo de encender velas y ritualizar aquello. Porque no sabía muy bien lo que estaba haciendo, es que supongo que leí la contraportada de la caja para saber de qué iba aquello, porque ni siquiera lo sabía, solamente sabía que tenía que cogerla. Además tenemos que decir que en aquel momento, cuando llegó la comercialización, como estamos comentando, sí, se vendió como un juguete, por lo tanto sí, es también normal que siendo tú niña, ¿no?, más joven, pues dijeras, voy a probar este juguete. Sí, pero mis padres no lo compraron como un juguete. Claro, es verdad. Ellos lo compraron para ellos, lo que pasa es que tampoco la escondieron. Desde el primer momento yo llegué a verla. Y luego sí que la guardaron en una habitación de ellos, en otra de las habitaciones de la casa, y yo tuve que buscarla por la casa. Yo no sabía dónde la habían dejado mis padres, no la habían dejado a la vista ni a mi alcance. Tú, Ainara, disculpa, Ainara, ¿tú tenías conocimiento antes de realizar esa primera sesión de Ouija de que tus padres ya habían utilizado el tablero? Es decir, ¿tú sabías si ellos habían hecho ya Ouija? ¿Los habías escuchado alguna vez, aunque fuera desde la cama, jugar con ella? Esa Ouija salva la estrené yo. Es decir, le quitaste el embalaje y todo, ¿no? Sí. Bueno, el embalaje a lo mejor la habían quitado mis padres para verla por dentro, eso no lo recuerdo bien, pero esa Ouija la estrené yo. Y la que la utilizó fui yo. Entiendo. Durante bastante tiempo. Sé que hace mucho tiempo de entonces, pero ¿recuerdas cómo fue esa primera sesión de Ouija? No. No. No recuerdo las sesiones de Ouija, no recuerdo las preguntas que yo lanzaba ni las respuestas que recibía, pero sí recuerdo que establecí contacto con una entidad masculina porque llegué a dibujarla. ¿Llegaste a qué? A dibujarla. A dibujarla. Sí. ¿Y cómo era el aspecto de ese hombre? Pues eso lo recuerdo perfectamente. Dibujé su rostro, solamente la cara, y era un hombre de unos 40, 45 años, con el pelo un poco largo, ojos muy grandes, y tenía barba y bigote. Y también me dijo su nombre, porque yo lo escribí en el dibujo. Es decir, yo la imagen que tengo, no recuerdo nada de las preguntas y las respuestas, pero sí recuerdo aquel dibujo que yo realicé mientras practicaba la Ouija. Y era la imagen de este hombre y su nombre era Señor R. Señor R. R. Solamente me dio la inicial. Y está claro, bueno, yo entiendo en el sentido común me dice que si yo lo dibujé fue porque él se lo escribió. Es decir, que en algún momento yo le pregunté cómo era, él me lo dijo, le cogió un papel y me dibujó. Porque en ningún momento tú recuerdas que él se manifestase en alguna sesión de Ouija y por lo tanto tú pudieras ver su rostro. No. O si es así, a lo mejor no lo recuerdas. O si es así, a lo mejor no lo recuerdo, porque en mi cerebro, no sé por qué razón, si por protegerme o por... ha borrado mucho, o sea, ha borrado todo el contenido de esas sesiones, que duraron días, duraron tiempo. No recuerdo si jugaba con la Ouija o practicaba la Ouija, no sé cómo decidirlo diariamente, pero sí el tiempo suficiente como para establecer una comunicación duradera con este personaje. ¿Recuerdas si te transmitía una sensación positiva, tanto ese rostro como esas conversaciones? Sí, era positivo. Era positivo. Yo lo que recuerdo es positivo.
Bueno, lo único malo es que no determina que fuera positivo o negativo, porque a lo mejor podíamos estar hablando de una presencia maligna, pero que intentara engatusarte siendo positivo. Porque, por lo que Puede tenemos ser. entendido, en las sesiones de Ouija Sí. se cuelan más malos que buenos. Entonces, Sí, yo eso lo sé ahora, claro, ahora que soy adulta, y bueno, pues sé mucho más sobre la Ouija, y ahora pienso en lo que hice y me llevo las manos a la cabeza porque pues podría haber sido algo realmente perjudicial para mí, pero afortunadamente no tengo un mal recuerdo porque mis recuerdos se han bloqueado. El dibujo que tú me preguntas, yo la expresión que recuerdo era dulce, no era nada maligna. Y pues como te adelanté cuando te escribí, mi madre me sorprendió jugando con la Ouija, practicando Ouija, y en ese momento cortó todo el proceso. Porque si quieres te cuento cómo fue el día que me sorprendió. Cuéntame. Con ella. Bueno, yo estaba en el cuarto del fondo y mi madre entró de repente. Y recuerdo perfectamente su expresión de horror. Se puso pálida, pero se recompuso enseguida y serenamente se acercó a mí, recogió la Ouija y me dijo: Inara, esto se acaba aquí y ahora. Y yo no me atreví a decir nada. Yo no quería que eso se terminara, porque a mí me gustaba. Pero en ese momento, al ver la expresión de mi madre en su cara, entendí que estaba haciendo algo que no me correspondía, que no estaba bien. Mi madre cogió la Ouija, la volvió a meter en la caja, estaba allí en esa camilla, se dirigió a la cocina y yo salí detrás de ella. Y yo, como mi madre, cogía el cubo de la basura, que introducía la Ouija dentro, la cerraba y cerraba la puerta. Estaba el cubo de la basura. Y no volvió a mencionar el tema nunca más. Es decir, tiró a la basura el tablero de Ouija. Tiró a la basura el tablero de la Ouija y yo quería decirle que no lo hiciera, pero no fui capaz. Claro, porque fíjate, es un fenómeno curioso por lo que comentábamos de que alguna vez, o prácticamente en todas las ocasiones, la entidad engatusa o intenta que el usuario, ¿no?, de la Ouija acabe teniendo como un comportamiento adictivo o obsesivo. Tú, de alguna manera, por decírtelo así un poco coloquialmente, te estabas picando. Sí. Es decir, él te estaba enganchando. Que, por cierto, me parece muy curioso que hayan ciertas lagunas, como si fuera a propósito el hecho de que tú no puedas recordar determinadas cosas sobre la sesión o algunos momentos de tu vida, ¿no? Yo, personalmente, te lo digo, me daría miedo. O sea, me daría miedo no recordar determinadas cosas de mi vida porque dices, bueno, tú imagínate que tú hiciste cosas que no recuerdas, inducida por esa Ouija. Bueno, pues puede ser, pero como luego no hubo ningún tipo de consecuencia, ni en mi casa nunca ha pasado nada extraño, pues no sé qué decirte. Yo creo que si no lo recuerdo es por algo. Y que es mejor para mí. Evidentemente, mucho mejor. Por lo tanto, para mí, menos traumático, seguro. Por lo tanto, tu madre se deshace de la Ouija para que tú no vuelvas a realizar espiritismo. Sí, claro. Mi madre, sí, yo me imagino, yo entendí la reacción de mi madre, pero en ese momento, con 11 años, yo comprendí que estaba haciendo algo mal, pero no hasta qué grado, no hasta qué punto, porque no era consciente de lo que estaba haciendo realmente. Y recuerdo cuando muchísimos años después vi la película del Exorcista. ¿Recuerdas, Alba, que la niña
protagonista, el exorcista, juega sola a la Ouija. Correcto. Que Y contacta... ahí empieza a gestarse todo, pues todo lo que ocurre después, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino a mi madre abriendo la puerta del cuarto y viendo a su hija de 11 años jugando sola con el tablero, y le tuvo que venir esa escena a la cabeza, que mi madre, claro, todavía por supuesto la había visto, yo todavía no la había visto, pero ella sí. Bueno, menos mal, que la cosa no fue a más y no empezaste a retorcer la cabeza ni a masturbarte con un crucifijo, o sea que No, por favor, no. se pudo parar a tiempo, ¿no? Sí, se paró a tiempo. Vale. Y bueno, y eso, mi madre se fue. Vale, yo tengo que decir que ahora lo que me vas a contar y lo que vas a contar a los oyentes, a mí ha sido lo que me ha parecido completamente impactante, ¿no? de la historia, y es algo que aterroriza saber el giro que tiene ahora esa vivencia tuya, ¿verdad? Porque a mí me dejaste loco, la verdad. ¿Sabes lo que pasa? Claro, que a mí no, porque no me sorprendió. Ya te explico cómo sucedió. Cuéntale a los oyentes qué pasó después. Y aquí lo que pasó, bueno. Correcto. Esto han pasado tantos años. Y el año pasado, durante una comida familiar en casa de mis padres, yo tengo una prima pequeña, muy pequeña, tiene 11 años teniendo. Quédate con la edad, ¿no? Y me dijo, Ainara, vamos a tu cuarto, que quiero jugar. Digo, vale, pues vamos a mi cuarto y buscamos algo para jugar. Yo sé que mi madre, la cama niño, debajo, donde antes estaba la cama supletoria, ella la quitó y guardó allí juguetes de la infancia, juegos de mesa, muñecas, pues un montón de cosas, ¿no? Yo otras muchas, pero algunas las conservo. Bien, entonces fuimos a mi cuarto y le dije, bueno, pues vamos a abrir este cajón, que aquí seguro que encontramos algo para jugar, en CSI o típicos juegos de mi época. Es un cajón muy pesado y además tiene debajo una alfombra bastante gruesa y nos cuesta mucho abrirlo. Esto yo me he dado cuenta después, analizando la situación después. En ese momento no le dio importancia. Entonces yo hice como mucha fuerza, o sea, cogí como fuerza para abrir el cajón, porque otras veces me había costado muchísimo abrirlo, y sin embargo esta vez el cajón se abrió la primera. Abro el cajón y empiezo a sacar los primeros juguetes, como la primera capa de juguetes. Saco unas muñecas, un par de juegos y enseguida veo que aparece lo que menos esperaba encontrarme aquí, que es el tablero de Ouija con su caja perfectamente en el cajón de mis juguetes. La misma Ouija que mi madre había tirado a la basura hacía más de 20 años. Porque aquí viene lo interesante. Tú eres testigo ocular de cómo tu madre tira a la basura ese tablero y se deshace de la bolsa de la basura. Por lo tanto, sabemos que el tablero salió de la casa. Sí, porque luego yo además se lo pregunté a mi madre. Después se lo pregunté. Mi primera reacción fue cogerlo. Claro, mi prima enseguida me dijo, ¿qué es esto? Y claro, yo le dije, nada, Cristina, es un juguete que está roto, con esto no podemos jugar. Lo aparté, saqué otra cosa y desvié su atención y su curiosidad. Y saqué otro juego y nos fuimos a jugar al salón. Y en un momento en el que mi madre se fue a la cocina, yo la seguí y le pregunté, mamá, ¿tú te acuerdas que hace muchos años, hace 20 y tantos años, me sorprendiste con esto y tiraste el tablero a la basura? Y me dijo, sí, claro que sí. Y
pues está en el cajón de mis juguetes. Y dijo, eso es imposible, está en el cajón de mis juguetes. Y se quedó la mujer también pálida y le dije, mira, ama, vamos a hacer una cosa, déjalo así, no vuelvas a tirarla, si quiere estar ahí, a lo mejor es que es su sitio, ¿sabes? Y me dijo mi madre, no te preocupes que no voy a meter la mano ahí nunca más. ¿Eso ha sido algo tuyo? ¿El qué? A ver, un segundito, ¿eh? Sí. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Ay, Ainara, no sé si lo has escuchado. Sí, sí que lo he escuchado, sí. Has oído, ¿no? Ese como jadeo, ¿verdad? Ese... Sí, sí, sí. Uf, los pelos de gallina. Nada, ya ha vuelto Noches de Terror. Fue bonito el descanso mientras duró. Wow, 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 wow. Lo has escuchado, ¿eh? Sí, 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 lo he escuchado. Además es que yo lo he oído a través del altavoz del ordenador, ¿no? Porque, bueno, tenemos que comentar que nosotros no estamos presencialmente juntos, estamos grabando a través de ordenador. Voy a ponerlo amplificado, ¿vale? Un segundito, vamos a escucharlo, un momentito. Pues fíjate que pensaba que era un jadeo, pero yo oigo ahí como un ara o ara. Yo oigo dos sílabas, no sé tú qué oyes. No, yo digo es como una especie de jadeo, pero no distingo ninguna sílaba. Es como un... No sé, es curioso, es curioso. Lo dejamos como curioso. No sé si será el señor R, esperemos que no, ¿no? No, bueno, no lo sé. La verdad es que esto me descoloca. A ver, no me sorprendió porque, como te he comentado antes, esa ouija siempre fue mía. No sé si me explico. Parece que me eligió, yo la elegí a ella, solamente yo la utilicé, yo la usé, mis padres creo que no llegaron a usarla nunca. Entonces, no creo que le sentara muy bien que mi madre la tirase a la basura. Y luego pensando a posteriori en por qué ahora, porque yo ese cajón lo he abierto otras veces, buscando otras cosas de mi infancia, otros juegos, promos, no sé, recuerdos, fotos, y nunca la había visto. Y no estaba al fondo, escondida, apareció enseguida. Y lo único que se me ocurre es que yo no estaba sola, estaba con mi prima, de 11 años, sí. la misma edad que yo tenía cuando empecé a utilizarla. Sí, eso estaba pensando. Y mi prima había dicho que quería jugar. Digamos que esa entidad había elegido una nueva persona, instrumento, ¿no? Para transmitir información. Puede ser, sí. Wow. Es que no se me ocurre otra, es que no hay una explicación, porque mi madre me reiteró que sí, que la había tirado. Y el hipotético caso de que, imagínate, no sé, se me ocurre, como hipótesis racional, que mi padre fuera después a la basura y la viera y la recuperase, por ejemplo, ¿no? Antes de que mi madre la bajase a la calle. Pero a mi padre jamás se les hubiese ocurrido guardarla con mis juguetes. Exactamente. La hubiesen puesto en cualquier otro sitio, pero no con mis cosas. Esa ouija estaba ahí porque quiere estar ahí, eso estoy convencida. Porque es mía. Es tuya, aunque la compraron tus padres. Sí, pero es mía. Claro, es que no sé cómo explicarlo. ¿Sabes? Sí, tú crees que se ha quedado como un vínculo, ¿no? Entre el tablero y tú. Por esas sesiones, ¿no? Se llegó de alguna manera a enlazar, ¿no? Sí. Yo no creo, o sea, no he vuelto a utilizarla ni lo haré, porque ahora no he vuelto a jugar a la ouija nunca
y quiero hacerlo, ¿eh? No, ahora me da muchísimo respeto. Pero... muchísimo menos sola. Hmm. Sin embargo, ese tablero no le temo. O sea, cuando he vuelto a encontrarlo, por una parte, eso no me sorprendió. Me pareció hasta lógico que al final volviera a mí. Pero ahora mismo, déjame que te pregunte, Ainara, ¿ahora mismo te da miedo hacer la Ouija por lo que conoces de la Ouija o por el recuerdo de aquellas sesiones que a fin de cuentas no lo recuerdas como algo tenebroso? No, yo tengo mucho miedo por lo que sé ahora y no sabes. Quisiera que mi testimonio se malinterpretara y sonara a invitación a practicar la Ouija y menos sola y menos con esa edad. No es eso, yo me considero muy afortunada de que no me haya ocurrido nada más allá de lo que te estoy contando, de que todo aquello se interrumpiese a tiempo. Sí, porque no podemos obviar que hay personas que después de hacer una sesión de Ouija es que se les rompe la vida directamente. Totalmente. Es decir, desde problemas mentales, accidentes extraños, no sé. muchas cosas, ¿no? Y es peligroso, es muy peligroso. Hay mucha gente que solo por practicar una única noche le ha ocurrido algo, ¿no? No sé. Sí, sí. He escuchado muchos testimonios. No he vivido ninguno más directamente, pero he escuchado tantos programas como el tuyo, bueno, el tuyo mismo, un montón, que vamos, nunca más lo haría. Y pues te he dicho antes, cuando ahora pienso en aquello, digo, madre mía, qué suerte he tenido, qué afortunada soy de que aquello no fuera más y de que mi cerebro haya decidido borrar ciertas cosas que a lo mejor no son tan agradables como las que sí recuerdo. Es curioso. Quién sabe, ¿no? Si de alguna manera ese tablero había regresado. Es que claro, es muy extraño, porque tú imagínate si realmente acabó en el cubo de basura, ¿dónde estuvo esa Ouija tanto tiempo? Si ahora es cuando reaparece. Sí, no lo sé. Es que no hay una explicación lógica para eso. Porque además es que el tablero, o sea, la caja estaba perfecta, como si nunca hubiese estado tampoco dentro de un cubo de basura. ¿Me explico? Estaba limpia, estaba tal y como yo la había dejado. Ya que entendemos, Ainara, que esta Ouija puede que, vamos a decir, se mueva con cierta, digamos, independencia, ¿tienes miedo de que la Ouija vuelva a ponerse accesible a tu prima, por ejemplo, de 11 años? No. La tengo, no. ¿Que aparezca en su casa, por ejemplo? Por ejemplo. No, yo creo que esa Ouija es para ti. Es para mí y está donde tiene que estar. Decidió materializarse, digamos, ese día y en ese momento, porque yo estaba con mi prima, pero también porque estaba yo, no solo por mi prima. Por lo tanto, por lo que tú me estás comentando, es como que la Ouija, a quien quería volver a ver, de alguna manera era a ti. Yo creo que sí, y a lo mejor pensó que estando con mi prima tendría más opciones de que la utilizara, de que la volviera a utilizar, pero claro, no se me pasa por la imaginación hacer eso con mi prima, ni con nadie. Bueno, ahora, quién sabe, si a lo mejor esa Ouija tiene tanto magnetismo que vuelve a ponerse delante tuya y a lo mejor con cierta vulnerabilidad te pones a hacer la sesión. Esperemos que no, la verdad. No creo, de verdad, no creo. No jugaría con fuego otra vez.
no me da miedo esa Ouija, porque eso la considero como parte de mí, de mi infancia, no sé, de una etapa de mi vida que ahí está, ¿no? Y que no puedo borrar. Está el CDR, está su dibujo, que también desapareció un tiempo después, de la noche a la mañana. Y no tengo malos, no sé, no me da miedo esa Ouija en concreto, aunque no volvería a jugar con ella por si acaso. Una pregunta, Inara, que me ha parecido muy interesante. Has comentado que probablemente ahora mismo no realizarías Ouija, a diferencia de cuando lo hiciste, por todo lo que has aprendido y lo que tú misma has investigado a la hora de, pues bien sea documentación, bien sea programas de radio. Para ti personalmente, ¿qué es la Ouija y qué has aprendido tú sobre ella para tenerle miedo? ¿Qué es lo que más te ha impactado de lo que has averiguado sobre la Ouija? ¿Qué es la Ouija? Es la pregunta del millón. ¿Quién lo sabe? No lo sé. Yo creo que la Ouija es un portal que se abre hacia algo sobre lo que no tenemos control, o es una puerta por la que se puede colar de todo, pero sobre todo creo que abrimos las puertas más oscuras de nuestra propia mente, que a lo mejor es lo más peligroso. ¿Tú crees que un alto contenido de peligro es también por esa vulnerabilidad mental que puede producir el tablero? Sí. Desde luego, o sea, yo creo que ahí tu inconsciente sale con todos sus miedos, con todas sus fobias, con todos sus terrores, y ya no los puedes volver a encerrar. Comentábamos antes también, Ainara, que por lo que sabemos tienden a ser más energías negativas que positivas. Es algo que tú también has podido conocer, ¿verdad? Sí, esta energía o esta ente o persona con la que yo tuve contacto, no tengo mala sensación cuando la recuerdo, pero no tengo ni idea de si la cosa se hubiese prolongado más, en que se hubiese convertido eso, porque sí que es verdad que te engañan. Siempre se presentan como seres amables, no siempre, hay algunos que ya directamente entran ya a saco con insultos, con amenazas, etcétera, pero hay un gran porcentaje de casos en los que sí consiguen que te enganches, pues siendo amables, dulces, dándote información que nadie más que tú puede conocer y haciendo que confíes en ellos, y después se transforman, pero ya te tienen pillado. Sí, porque además hemos escuchado casos, ¿no?, de niños que han hecho la Ouija. Al principio han considerado que esa entidad era su nuevo amigo, su amigo invisible, y de repente pues pedirle cosas como coge esas tijeras y clávalas a tu padre mientras duerme. Es decir, hay casos así, ¿eh? Sí, lo sé. Entonces, claro, es terrorífico el pensar, pues como dices tú, que las cosas hubieran cambiado y que esa comunicación con el señor R hubiera pasado a mayores, a una relación sumisa de alguna manera, ¿no? Y que él te hubiera inducido a hacer algo malo. Sí, yo no lo descarto. Yo te cuento que hasta lo que yo recuerdo no sucedió nada de eso. Y luego en mi casa no ha pasado nada después de aquello. Yo he vivido en esa casa 20 años más. Mis padres todavía viven allí y allí no ha ocurrido nada negativo. No ha dejado afortunadamente ninguna secuela.
Sin embargo, no han ocurrido cosas en relación a ese tablero de Ouija, pero a ti sí que te han seguido sucediendo cosas extrañas. Bueno, sí. Cuéntanos. Pero creo que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la Ouija, son los más... Tú ves que son episodios aislados, ¿verdad? Sí, totalmente. Vale. Sí. De hecho, cronológicamente empezó antes esto que te voy a contar ahora, que es lo que ahora sé que se denomina parálisis del sueño y visitantes de dormitorio, que comenzaron para mí cuando yo tenía pues unos 8 años aproximadamente, por ahí tenía. Y bueno, decir que yo he tenido una infancia muy feliz, muy tranquila, nunca he tenido amigos imaginarios, salvo el señor R. Da miedo el nombre, el señor R. Impone. Impone bastante. Sí. Impone. Pero sí. Eso fue posterior. Eso fue ya con 11 años y lo que te voy a contar ahora me sucedió con 8. Pues hasta entonces no había tenido ni amigos imaginarios ni nunca he sido una niña con mucha fantasía ni una gran imaginación. Yo recuerdo además como algo traumático cuando mandaban a hacer redacciones, por ejemplo, en el colegio para mañana una historia de 200 palabras, invéntate un cuento, porque es que a mí nunca se me ocurría nada. O sea, no soy nada fantasiosa, soy muy racional, Entonces, bueno, que me sucediera esto a mí, pues es que no sé, me tendría que pasar y ya está, pero fue como pasar de 0 a 100 en segundos, de no haber vivido nunca nada, ni saber nada, ni imaginarme nada oscuro, ni nada, a vivir el terror más puro en mi propia habitación. Con 8 o 9 años, has dicho. Sí, con 8 años, sí, 8 años, sí, no más. Y bueno, en aquella época mi habitación era distinta a la que te he descrito antes. Cuando yo tenía esa edad, en mi habitación había 2 camas de 90 horas. Y yo dormía en la que estaba más cerca de la puerta. Bueno, yo nunca he tenido miedo a la oscuridad, ni he visto monstruos en el armario, ni me imagino que había nada debajo de la cama, nada. Siempre he dormido muy bien y muy tranquila. Y recuerdo esa noche, lo que sí dormía era con la puerta de mi habitación abierta. Y entonces pues me llegaban tanto la luz de la cocina, si mi madre iba, las voces, la voz del televisor, el sonido del televisor, las conversaciones de mis padres que estaban en el otro lado de la casa. Yo dormía en el extremo y el salón estaba en el otro. Pero me llegaban los rumores, la conversación, las risas de mi madre, de mi padre, etc. Y una noche, pues nada, me acosté y estaba en la cama esperando que me llegase el sueño, estaba así, boca arriba, y tuve una parálisis. Sentí que no podía mover nada de mi cuerpo, salvo los ojos. Yo seguía escuchando el ruido de la tele, a mis padres hablando, etc. Todo estaba igual, solo que yo no podía mover. Y entonces veo en el rabillo del ojo derecho algo moviéndose en la otra parte de la habitación. Y de la esquina surge una figura negra, alta, muy delgada, con las extremidades muy largas, unos brazos muy largos, un cuerpo muy estrecho, unas piernas muy altas. Era como una figura que estuviese, no era una sombra, era sólida, o sea, tenía cuerpo,
y era como si estuviera embutido en una malla negra muy pegada al cuerpo, como un traje de neopreno, no sé cómo explicarlo, que le cubría completamente y no se le veían ni los ojos. Se acercó y se sentó en la otra cama, en la cama que estaba en mi lado derecho, en un extremo, y se quedó mirando durante mucho tiempo. Bueno, por lo menos a mí me pareció una eternidad. No se movía, solo me miraba como con curiosidad. Y claro, y el pánico era total porque imagínate, yo miro a la izquierda y la vida real, digamos, la vida normal estaba allí, mis padres viendo, la televisión sonando, mi madre, oía los pasos de mi madre por el pasillo, y a mi izquierda lo imposible, es decir, una figura negra que me miraba atentamente. Yo no podía hacer absolutamente nada. No podía chillar, no podía pedir ayuda, hasta que pasaban unos minutos y esa figura se levantaba, se volvía a retirar hacia la esquina más oscura, digamos, de la habitación y desaparecía. Y eso me ocurrió varias noches seguidas. Esta presencia en diferentes ocasiones hacía cosas distintas, es decir, a veces se acercaba más a ti, a veces se movía, siempre permanecía en el mismo lugar. ¿Notabas alguna variación? ¿Perdona? ¿Si notaba? Sí, si notabas esta presencia, ¿siempre hacía, digamos, el mismo ritual o iba cambiando, o iba haciendo cosas distintas cada vez que te visitaba? No, siempre hacía lo mismo, exactamente lo mismo. Los mismos gestos, el mismo movimiento, se sentaba en el mismo lugar, nunca se acercó, nunca intentó tocarme, solo me miraba fijamente, me aterrorizaba. Esto sí que me daba muchísimo miedo, pero muchísimo. Esta sensación sí que era oscura y terrorífica de verdad. Y además, siempre que me ha ocurrido esto, tanto de pequeña como después de ahorita, nunca me ha ocurrido curiosamente estando sola. Siempre me ha ocurrido con otras personas en casa, o bien mis padres, o bien quien fue mi pareja durante muchos años. Con lo cual la sensación de impotencia y de terror es todavía mayor, porque tú tienes o a tu pareja durmiendo plácidamente a tu lado mientras tú estás viviendo el horror, o a tus padres que les estás escuchando y no puedes pedirles ayuda. Es una sensación que no la ha vivido, es difícil de explicar el miedo que causa. Claro, tú personalmente lo identificas como un terror nocturno, ¿no? Porque sí que son un poco las características que hemos escuchado, ¿no? En otros testimonios de personas que han vivido terrores nocturnos. Pero también es cierto que en ocasiones cuando se presentan en una habitación una entidad, vamos a decir, muy oscura, muy negativa, con mucha maldad, tal vez tiene esa entidad, esa facultad de paralizar a su víctima. Es decir, no sé si me entiendes, ¿no? Es decir, sí. Por características se asocia, ¿no?, a un fenómeno. Además dicen que tiene que ver con el cerebro, que es todo más... Sí, la teoría me la sé perfectamente, lo que dicen los neurólogos. Exacto, pero yéndonos al tema paranormal, también es verdad que dicen que hay algunas entidades que son tan malignas que tienen cierta capacidad de influir en nuestro estado físico, como paralizarnos, como hacernos cambiar nuestra voluntad, como estábamos hablando antes de personas que contactan, ¿no?, con gente a través de la Ouija. ¿Realmente qué fue, no, Ainara, lo que pasó en esa habitación? ¿Fue realmente un terror nocturno o quizás te visitó un demonio? Pues no lo sé, Salva. Mejor no pensarlo a veces, ¿no? Un demonio. No creo que llegara, no sé.
la verdad es que no lo sé, te soy muy sincera, no tengo ni idea de lo que era aquello, pero que era malo, seguro, porque me encantaba hacerme aquello. Tú notabas jocosidad, ¿no? Es decir, Sí. notabas que era macabro, ¿no? Como que le gustaba verte Yo notaba que me miraba con muchísima, muy fijamente, como una mezcla entre curiosidad y entre qué bien me lo estoy pasando viéndote así. No sé cómo explicarlo. Era, sí, una sensación muy mala. Y a diferencia de lo que cuentan otros testimonios sobre sus terrores nocturnos o sus parálisis, cuando las cuentan, utilizan el verbo y me desperté y vi yo jamás, a mí siempre me ocurre antes de dormir y nunca soy consciente de haberme dormido y haberme despertado y ver eso. Yo para mí no me he dormido en ningún momento cambia mi percepción de lo que hay a mi alrededor. Todo está igual y de repente se suma eso. Pero no tengo sensación de realidad ni de que se espese el ambiente. No, todo está igual. Solo que eso también es un... ¿Piensas que esa entidad, bajo otra identidad, pudo ser la que tiempo después se comunicó contigo a través de la Ouija? No, nunca lo he pensado. No se me había ocurrido. Comentabas... No, pero para mí son cosas tan diferentes, porque al señor R le puse una cara, le puse un nombre, aunque sea a medias, tenía ojos, tenía boca, tenía orejas, y sin embargo esta otra entidad pues lo que luego he sabido que son una imagen arquetípica también, como el hombre del sombrero, la anciana, y está el hombre de negro, que se va completamente de negro y no se le ven ni los ojos. No sé, para mí son cosas muy distintas. Y la sensación, o sea, el recuerdo que tengo de una cosa y el recuerdo que tengo de otra no es comparable. Sin embargo, tú no ves el rostro, pero sí que te emana, ¿no? Una cierta mirada, aunque no la puedas ver. Sí, totalmente. Yo sé que me estaba mirando fijamente. Sí, aunque no pudiera ver los ojos. Y esas visitas se han ido alargando durante años, es decir, desde que eras muy pequeña, has continuado teniendo estas experiencias. Pero de distinta forma. ¿Sí? Sí. Visitantes de dormitorio como tal, así de ver una figura oscura que aparece de la nada y se sienta a los pies de mi cama y me mira, eso me ocurrió durante mi infancia. Y aquello, lo mismo que vino, se fue. Duró, pues, no sé qué era el tiempo, pero unos meses, y luego ya desapareció. Y lo que sí he vuelto a vivir ya siendo adulta es durante mucho tiempo lo que se denomina que se te siente el muerto encima, la sensación de que algo se sienta. Bueno, primero llega la parálisis, estando siempre boca arriba, tanto de pequeña como esta segunda parte que me estoy contando ahora, siempre es antes de quedarme dormida. Yo no soy consciente de quedarme dormida. Para mí estoy despierta, bien despierta. Entro en parálisis y siento que alguien o algo me oprime el pecho, me lo aplasta, el esternón, y no puedo respirar.
o respiro con muchísima dificultad durante el tiempo que esa cosa quiera, porque también he oído de otros testimonios, por ejemplo en tu programa, un chico comentaba que lo que hacía era concentrarse en una parte de su cuerpo, un dedo, un pie, y centrar su energía ahí hasta que conseguía moverlo. Yo, Salva, te aseguro que lucho con todas mis fuerzas para conseguir eso. Nunca he conseguido mover ni la primera falange del dedo, o sea, nada, no tengo ningún control sobre eso. Eso acaba cuando eso quiere. Yo no puedo hacer nada. Estás, digamos, un poco a su merced. Totalmente. Ahora, yo peleo como vamos, o sea, no me resigno, porque hay otros también que dicen, no, lo que tienes que hacer es relajarte. Y yo estoy ahí, no. O sea, yo aunque no pueda, lucho con, vamos, o sea, hasta la extenuación, o sea, hasta que creo que eso que me va a dar algo. Pero jamás, en todas mis experiencias, he conseguido salir de eso por mí misma. Simplemente, cuando esa cosa es lo que sea, porque no tengo ni idea de lo que es, ha querido soltarme, me ha soltado y entonces ya he podido moverme y respirar con normalidad, etc. Pero cuando ha querido eso, yo no tengo ningún tipo de control sobre lo que me ocurre. Nada. Ainara, ¿esta presencia te ha llegado a tocar? Porque ya sabes que hay algunos casos, que además los hemos tratado, ¿no?, en el programa, de personas que, aparte incluso de sentir cómo le agarraban, han llegado incluso a ser, vamos, a recibir un abuso. Sí, no, yo no he llegado a tanto, pero como sé que me volverá a ocurrir, porque tengo asumido que esto me volverá a pasar, no sé cómo será la próxima vez ni en qué lejos va a llegar esto. Espero de verdad no pasar por eso, porque no me lo quiero ni imaginar. Pero tocar sí que notas que te ha tocado alguna vez. Una vez, mira, la experiencia para mí más traumática, incluso más que la de mi infancia, que la de la sombra, fue la última que he tenido, que fue el verano pasado. Porque esta vez sí, me tocaron y me hablaron. ¿Te hablaron? Me hablaron. Oh. Y eso sí que no lo había experimentado nunca. Pasé de la figura científica del señor oscuro que se sentaba a los pies de mi cama a mirarme y disfrutar de mi sufrimiento, a la opresión en el pecho. Y una tercera experiencia fue el verano pasado, en la casa en la que estoy viviendo ahora. Hice unas reformas, tenía que pintar y bueno, poner el suelo, etcétera. Entonces yo y la que era mi pareja en ese momento alquilamos una pequeña guardilla en el casco antiguo de Bilbao. Era agosto y hacía muchísimo calor. Entonces yo antes más, tenía el pelo largo y me hice una coleta para dormir. Y nos fuimos a la cama. Y mi novio estaba mirando hacia la puerta, de espaldas a mí, y yo estaba mirando a su espalda y a su cuello. Y de repente entré en parálisis. Mi novio ya estaba dormido, yo oía perfectamente su respiración, todo en la habitación estaba igual, pero yo ya estaba paralizada. Y a mí lo único que me ayuda a no perder completamente los nervios y el control no es como este otro compañero que contaba, centrarme en una parte de mi cuerpo e intentar moverla, porque ya sé que eso no funciona. Yo lo que intento es mantener la mirada fija en un sitio, no mover los ojos. Me quedo mirando algo y espero a que la situación pase, y eso me da un mínimo de tranquilidad, el estar
mirando siempre al mismo punto. Entonces, en ese momento yo me centré en el cuello de mi chico. Me quedé mirando su nuca, cómo respiraba, cómo subía, bajaba y pensando, bueno, ya pasará, como ha pasado otras veces. Y es la primera vez que me ocurre estando acostada de costado, porque antes siempre me había ocurrido boca arriba. Nunca me había ocurrido en esta posición. Y de repente, bueno, estaba ya completamente paralizada, llevaba así unos segundos, eternos segundos, noté que una mano me cogía la coleta y apretaba. Y entonces escuché externamente, no dentro de mi cabeza, sino externamente en la habitación, una voz muy cerca de mi oído que decía mi nombre. Una voz de mujer mayor y muy, muy, muy desagradable y violenta. Y decía mi nombre, Ainara, y tiraba de la coleta. Te voy a pedir algo que a lo mejor es un poco difícil, pero yo sé que estas cosas no se olvidan y seguro que recuerdas con mucha nitidez el tono de voz o esa voz decrépita. Que la imité, no puedo, es inimitable. ¿Puedes más o menos imitarla para que nos hagamos una idea de qué tipo de voz era? Pues era una voz de vieja, de vieja, de no sé qué, y que quería darme miedo, o sea, una voz muy grave, muy desagradable, es que soy incapaz de imitarla. O sea, era una voz grave, aun siendo de mujer, era una voz así como... Sí. No era cálida, ¿verdad? Era una voz fea. No. No, pero era de mujer muy mayor. De mujer mayor, de vieja. Sí, de vieja. Bueno, ¿me entiendes? O sea, como... Y cada vez que decía mi nombre, que lo dijo 3 veces... 3 veces. Miraba un poco más de la coleta. Yo acabé, en vez de mirando el cuello de mi chico, acabé mirando el cabecero de la cama y el techo. Y ahí sí que perdí completamente el control y creí realmente, Salva, que me iba a morir. O sea, no, bueno, o sea, ya se acabó. O sea, ya de esta no salgo. Qué miedo. Y entonces me soltó y se fue. Y pude volver a mover la cabeza por mí misma, no que me la moviese alguien, sino que pude volver a colocar la cabeza en posición y me abracé ya podía moverme completamente, me abracé a mi chico y bueno, me costó dormirme un rato, pero al final pues caí rendida porque también la lucha me deja exhausta. Fíjate, antes comentabas que dentro de lo que son los terrores nocturnos hay figuras recurrentes, ¿no? Como podría ser ese hombre de la gabardina con sombrero, que algunas personas ven, otros que ven como una especie de entidad de sombra completamente negras, como si llevaran, como tú bien has dicho, un traje de neopreno negro. Sí. Y luego hay otra figura que es la anciana, que mucha gente ve una mujer mayor que se correspondería a lo que tú estás comentando de esa voz, pero sin embargo tú a la anciana en ninguna ocasión la has visto. No, estaba detrás de mí. Estaba detrás, vale. Sí. Por eso tú no la veías, claro. No, yo no podía verla. Solo noté que me tiraba fuertemente de la coleta y decía mi nombre muy cerca de mi oído. Pero eso, no era una voz dentro de mi cabeza, estaba fuera. Yo te quiero preguntar, estaba Ainara... en la habitación. Disculpa, yo te quiero preguntar, Ainara... Sí. Yo al menos me lo he preguntado, ¿no? Cuando a mí me han ocurrido muchas cosas, al menos yo me lo he preguntado. No sé si es algo que a lo mejor pues otras personas no. ¿Tú alguna vez te has preguntado, en el caso de que esto no sean terrores nocturnos, sean de verdad entidades que contactan contigo, que incluso les gusta verte verte pasarlo mal, dañarte, llamarte? ¿Alguna vez te has preguntado si todo esto son entidades, el por qué? Es decir, ¿por qué te ocurre a ti y por qué lo están haciendo? Claro que me lo he preguntado.
que por qué a mí, pero no tengo respuesta. Porque no hay nada que yo pueda pensar que haya desencadenado esto. No tiene nada que ver con picos de estrés, ni con estar más o menos nerviosa, ni con... No, ocurre cuando ellos quieren. No sé si me explico. No tengo absolutamente ningún control. Y no sé por qué ni qué me intentan decir, ni qué quieren de mí. O sea, a mí lo de la anciana, bueno, a mí me dejó, vamos, o sea, que me conocí la voz, ni tengo ningún familiar mío, mi abuela, que es la única que ha fallecido, porque la otra todavía vive, jamás me haría algo así. O sea, tuvo que ser algo totalmente ajeno a mis fallecidos o a gente que tenga que ver conmigo, o con mi familia. Yo no sé, de verdad, Salva, que era eso, pero daba muchísimo miedo. No he pasado tanto miedo en mi vida como esa. ¿Te consideras, por todo lo que has vivido, como una persona especialmente sensitiva? ¿Crees que tienes más facilidad para vivir o experimentar o reconocer que está ocurriendo algo paranormal que el resto? No, es que es lo curioso. Yo es que no me considero nada sensitiva. Nada proclive a la fantasía o a... No, estoy bastante cerrada a que me ocurran además este tipo de cosas. No me gustan, ni las busco, ni me interesa muchísimo estos temas, y escucho pues, muchos podcasts, muchos programas, leo mucho, pero mi lado racional te aseguro que es mayor. No me dejo llevar nunca. Se me ha ocurrido hacer psicofonías, ni ir a un lugar abandonado. No, es que es todo lo que me ha ocurrido, de verdad, que ha sido sin buscarlo, sin pretenderlo y sin quererlo. A mí es que es curioso porque las veces que me han ocurrido cosas extrañas en el dormitorio, nunca ha estado acompañado de la parálisis, que sin embargo, por lo que veo, es algo muy recurrente en este tipo de casos. Es decir, a mí me ha ocurrido cosas mientras dormía o en ese estado de vigilia que podemos decir, ¿no? En el que uno pues reconoce perfectamente que no estaba durmiendo, y nunca he sentido la parálisis, y sin embargo sí que he sido testigo de cosas extrañas que sucedían en mi habitación, lo cual a mí, por ejemplo, pues por lo que hablábamos, ¿no? De preguntar el por qué, pues yo pienso que es por algo que había en la casa donde he estado viviendo hasta hace concretamente una semana. Pero sí que es verdad que en mi anterior habitación, yo, por ejemplo, mira, lo que comentabas tú de esta anciana, esto ocurrió pues hace también tiempo, pues igual te hablo, creo que fue el 2005, hace ya 11 años. Escuchar perfectamente, a mí, por ejemplo, me han despertado gritándome al oído, o sea, chillar algo en el oído, y además cuando yo a lo mejor despertar, ver claramente como algo se aleja rápidamente de la cama. Esa, por ejemplo, fue una... ¿El qué? Perdón. ¿Qué miedo? Da miedo. Yo estar durmiendo, de repente escuchar como alguien me chilla en el oído, yo me despierto y notar como hay alguien agazapado. Agazapado no sería la palabra, es como... digamos, esta persona o lo que fuese estaba de pie, pero la mitad del tronco lo tenía ligeramente arqueado para que, digamos, su boca estuviera a la altura de mi oído, ¿no? Y recuerdo el movimiento porque se echó hacia atrás, digamos, como echando pasos hacia atrás, es decir, sin retirarte, digamos, la cara, ¿no? No se giraba, sino que se iba hacia atrás. Esa, por ejemplo, fue una de las experiencias. Luego también lo que... Pero, sí, ¿te puedo preguntar yo aquí? por supuesto, nos cambiamos los roles.
Y ahora Vale. te dejo que me preguntes. ¿Y le viste la cara? ¿Era mujer? ¿Era hombre? Creo que era hombre, creo que era una figura masculina, porque además el chillido era de hombre, era de ¿Chilló hombre. tu nombre o simplemente chilló para despertarte, para asustarte? Fue muy molesto porque fue como un grito, o sea, así como chillándome en el oído y además es que noté la sensación física de tener de verdad a alguien cerca de tu cabeza, Sí, ¿no? Y sí. fue desagradable. Otra vez, por ejemplo, Pero no la reconociste, ¿no? no, No no, sabes quién es. no, bueno, pero es que, buah, es que si yo, si, parece que lo haga posta, de verdad, pero no es ni por causar intriga, ni por misterio, ni nada, pero es verdad que sí, si recapitulo todas las cosas que me han No quieres ocurrido. tampoco recordar todo, ¿no? Quieres que te pase como a mí, borrar ciertas cosas o no. Sí, sí, o más que nada porque, no sé, es extraño, ¿no? Porque son tantas cosas que no sabes tampoco darle explicación, pero mira, por Que no ejemplo, lo tiene, no lo tiene. una cosa muy extraña que me pasó una vez, bueno, pues yo tenía una amistad que no era de aquí de Valencia, por lo tanto, espero que si me escucha me perdone, no voy a decir su nombre ni tampoco voy a contar mucho su vivencia. Voy a contarlo, digamos, desde el otro lado, es decir, lo que me pasó a mí. Sí, No, ya te digo, no voy a contar, y si algún día quiere esa persona contarlo en el programa, pues fenomenal, porque para mí es una de las vivencias más fuertes que me han contado. Pero recuerdo que a esta persona le ocurrían cosas muy fuertes, le ocurrían cosas muy extrañas. En este caso yo también pienso que era más un demonio más que un espíritu, es decir, una persona que hubiera estado viva. Algo muy fuerte, ¿no? Lo que le ocurría. Y recuerdo que una vez estaba contándomelo porque yo me comunicaba vía Skype, me lo estaba, además, era bastante tarde. Y bueno, pues la posición de la cama, a ver cómo te lo explico. Yo estaba, digamos, a mitad de cama, pero sentado, pero no en lateral, de tal manera de que mi cuerpo o mi espalda reposaba con la pared, con uno de los lados de la habitación. sí. ¿Vale? Yo tenía el portátil sobre mis rodillas y esta persona me estaba hablando de las cosas que le seguían ocurriendo, porque, bueno, pues como eran conversaciones diarias, digamos que yo viví durante un tiempo el día a día de lo que a esa persona le ocurría. Bueno, pues yo recuerdo, y ya se me empieza a erizar la piel, yo recuerdo perfectamente que una de esas veces, como te digo, yo estaba sentado entre el borde de una cama y digamos reposando con una pared, en la pared donde estaba la cama, notar claramente como entonces el hueco que queda entre la cama y la pared, notar como una especie de mano fría que me coge por la espalda. O sea, yo noté, te lo juro, como algo, como si emergiera algo de debajo de la cama y me tocase. Y a mí me dio mucho miedo porque justamente me estaba hablando de una entidad muy fea, muy mala. Entonces, yo, para mi pensamiento, es que esa presencia eh, vino de alguna manera a mi habitación, porque eso sí que es que no puedo contar mucho de esta historia porque ya te digo, no me pertenece, pero sí que te puedo decir que esta entidad, aparte de ridiculizarle, le contaba cosas de las personas de su entorno. Es decir, yo por ejemplo recuerdo eh, saber que, o sea, que esta persona sabía cosas, por ejemplo, de mí, que se lo contaba a esa presencia. Sí, cosas por ejemplo de lo que había hecho esa tarde o lo que había yo O sea, que era una comentado. presencia que viajaba de ti a él, de ciudad a, o sea, Sí, era como... de donde estabas tú a donde estaba él. Exactamente, era omnipresente de alguna manera. Y, y recuerdo que cuando noté la mano fría, se lo dije y me dijo eso, que por favor que no tuviera miedo, que igual estaba esa cosa ahí, pero que no me preocupara, que no era su lugar, que esa persona estaba como quien dice enlazada
con él y que no me iba a hacer nada. Pero claro, imagínate tú la sensación. Yo de hecho, no sé si te acordarás, hubo un caso en Frecuencia Fantasma, el testimonio de Vicky, una chica argentina, que ella comentaba que cuando hablaba de la entidad demoníaca que le perturbaba, programa 5, por cierto, por si alguien lo quiere buscar, ella decía que al comunicarse de manera online, por internet, con sus amigos también recibían la visita de esta entidad. Sí, lo recuerdo. Entonces, ¿Y no era Vicky también quien tenía terrores nocturnos sí, de carácter sexual también? Sí, correcto. Sí. Sí, lo recuerdo. Sí. Correcto, sí. Entonces, no sé hasta qué punto hay entidades que no solo están asociadas a un lugar y que de alguna manera pues pueden viajar, ¿no? Pero yo noté claramente esa mano fría tocando mi espalda, lo noté, pero vamos, clarísimamente. ¿Y en pleno día? Y en pleno día, sí. Bueno, no, era atardecer más o menos, no era de noche, pero pues sobre las 7 o a 8 más o menos. Recuerdo que era invierno, por lo tanto no había ya luz del día, pero no era de noche. Y no sé, cosas así, cosas muy extrañas. Yo, por ejemplo, bueno, espero en breve poder publicar una de mis novelas. Alguna vez os he hablado de ella, ¿no? De Demosville, que espero que pronto pues pueda informaros, ¿no? De dónde adquirirla y ojalá pueda ya publicarla. Pero bueno, va a ser la primera novela que publico, pero yo llevo tiempo escribiendo, ¿no? Y la anterior novela se llamaba, y ojalá también algún día vea la luz, se llamaba Frecuencia Paranormal. Era y es un libro donde, digamos que en cada capítulo pues se cuentan diferentes casos paranormales, hay investigaciones. Bueno, mis novelas están un poco relacionadas, ¿no? Con todo este mundo, digamos, misterioso. Y me pasó... ¿Pero están basadas en cosas que te han pasado a ti o en testimonios? O... Bueno, digamos que siempre el escritor siempre es un baile de máscaras. Hay algo de ti, ¿no? Exactamente, siempre metemos cosas nuestras. Pero me parecía muy curioso porque cuando yo escribí Frecuencia Paranormal, que esto fue en el 2010, que yo, el primer programa que hice, que sí que le di el nombre un poco cercano a la novela, fue Frecuencia Fantasma, que fue en el 2013, es decir, que yo en aquel momento no estaba vinculado a realizar programas de radio ni nada de esto. Y me acuerdo de una cosa muy, muy curiosa, y es que en ocasiones cuando me pasó 2 veces, cuando yo terminaba de escribir en el ordenador algún capítulo del libro y estaba, por ejemplo, en el salón, que ya no estaba en mi habitación, yo escuchaba perfectamente cómo algo tecleaba las teclas del ordenador, como si de alguna manera quisiera también contar su vivencia. Además, de hecho, un familiar me lo dijo, dice, ¿qué es ese ruido? Dice, ¿cómo que se oye como si hubiera alguien tecleando en tu cuarto? Y justamente yo había estado hablando o escribiendo de espíritus en el libro. ¿Pero escribía algo o estaba el ordenador apagado? Estaba apagado el ordenador. ¿Nunca lo dejaste encendido? Pues no. Te creaba... No te pareció una buena idea. No me pareció buena idea. Pero vamos, ya te digo, muchas cosas. Y luego un fenómeno también muy extraño que me ha ocurrido, y de hecho esto me ha ocurrido en repetidas ocasiones, es despertar y ver como una especie de nebulosa, como si fuera una especie de circunferencia transparente pero a la vez brillante, como si fuera una bola de energía, justo de manera paralela a mí. Es decir, yo estoy tumbado y noto como si fuera una bola de energía muy grande, y que en ese momento en el que yo despierto va subiendo hacia arriba. Para mi punto de vista, yo creo que son entidades que no tienen la suficiente fuerza para manifestarse, para tener una apariencia corpórea, pero sí que son algo que me visita y algo que me ha ido visitando durante... Pero en esa casa solo. Exactamente, en esa casa. Por ahora, en esa casa. No sé si
Espero que no, toco madera, estoy en un escritorio de madera, toco madera, escritorio nuevo, pero espero que no, espero que no ocurra nada. Yo también lo espero que en esta casa tengas tranquilidad y bueno, es que no te ocurra nada desagradable, todo lo contrario. Esperemos que no me visite el señor R esta noche. No te va a visitar, ese es mío. Ese es tuyo. Ese solo me visitaría a mí. ¿Tú crees que si lo volvieras a ver, al recordar ese dibujo, lo identificarías? Ahora mismo. Sí. Sí, por supuesto. Sí. Y lo mismo que te he contado antes, pero no he profundizado en el tema, que desapareció el dibujo. No descarto que pueda aparecer en cualquier momento. No lo descarto. De hecho, me quedé con la intriga y de haber abierto completamente la caja de Ouija y haber levantado el tablero y el máster por si estaba allí, pero no lo hice. Pero si hubiese estado, es que no me hubiese sorprendido nada, porque también desapareció en un viaje que hice. Pasé el verano en el pueblo con mi abuela y me vino conmigo al señor R. Ya no tenía la Ouija, y a la vuelta yo dejé el dibujo en la bandeja de atrás del coche. Y cuando llegué a Bilbao ya no estaba. Fui a cogerlo, de donde busqué por todo el coche, lo puse todo patas arriba y no estaba. Y yo creo que como habíamos perdido el instrumento de comunicación, que era la Ouija, pues él decidió esfumarse un poco después. No sé por qué tú tienes la sensación de que vas a seguir sabiendo de ese señor R, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que antes o después sí lo busco yo, ¿eh? Sí, yo no he vuelto a abrir el cajón de mis juguetes desde aquel día con mi tía. No lo he vuelto a hacer. Yo lo único que espero, Ainara, es que si alguna vez lo ves, pues me gustaría que me lo contases, ¿no? en el programa, porque creo que muchos nos vamos a quedar un poco con esa intriga de saber realmente qué ocurrió, ¿no? O qué va a ocurrir. Así que decirte eso, ¿no? Que toda novedad me gustaría, ¿no? Porque creo que he conectado mucho con tus historias, me parecen muy, muy interesantes. Creo que al público también le va a gustar, también va a ser interesante leer los comentarios, ¿verdad? Lo que la gente puede comentarte, incluso asesorarte, ¿no? Porque a veces, igual que tú a lo mejor te has sentido identificada, comprendida o ayudada al escuchar casos anteriores que se han emitido en el programa, pues a lo mejor esto también ayuda a alguien como tú. Pues yo creo que el mejor consejo que me van a dar es el que ya me he dado yo a mí misma con respecto al tema de la Ouija, y es dejarlo como está. No volver a tocarlo. Ha vuelto donde quería estar, ahí está. Y yo no la voy a volver a tirar, mi madre tampoco lo va a volver a tocar, y ahí se queda. De momento. De momento, por ahora. De momento, por ahora, a no ser que de repente se materialice aquí en la casa que vivo actualmente, que no es la de mis padres, claro, que ya sería ya el colmo, ¿no? O sea, que de repente abriese un cajón y me encontrase la Ouija ahí, pero vamos, no lo creo. Yo creo que su sitio está donde está ahora. Sabes que muchas veces, y si no te lo cuento yo porque me lo han comentado a lo mejor, no en el programa, pero sí fuera de micro, el contar a veces un testimonio reabre de alguna manera la caja de Pandora. Es decir, ¿cómo te enfrentas tú a esta noche, ahora cuando termine la grabación? ¿Crees o tienes miedo a que ocurra algo? No, ninguno.
Al contrario, para mí ha sido una gozada poderte contar esto. ¿Te sientes liberada de alguna manera? Sí, mucho. Creo que me comentabas que no lo habías contado a nadie. Nunca. Qué honor, ¿no? Nunca, porque que me lo cuentes. claro, sé ¿quién va a entender que una niña de 11 años puede con eso? No sé, es que contarlo me daba, no vergüenza, pero es que la gente va a pensar que estoy loca. y no, simplemente fue algo, no sé, tenía que pasar y ya está, y se quedó ahí, no fue a más, y punto. Y no le quiero dar más vueltas, más trascendencia de la que tuvo. Y ahora sí, ha vuelto a aparecer, sé dónde está, y se va a quedar. Y con respecto a los terrores nocturnos, pues espera el siguiente. Este año llegará seguro. Esto sé que me va a acompañar toda la vida. Es duro, ¿eh? Es duro asumir que es algo que está ahí, ¿no? Sí, es duro, pero tampoco puedes dejar que te obsesione. Hombre, yo comprendo que, como comentábamos antes en el reportaje que se llamaba el documental de Lágrima. My Nightmare o algo así, sí. Sí, que es buenísimo, y cada vez se contaban unos casos tan extremos que se repetían con tanta frecuencia que comprendo perfectamente que esa gente necesite ayuda profesional, porque meterse a la cama todas las noches es un suplicio cuando esto te ocurre muy a menudo. Pero bueno, siendo así algo esporádico, a mí sabes lo que me da más miedo, la sensación que yo tengo cuando, sobre todo esta última vez la que te he contado, cuando me tocaron por primera vez con violencia además, con agresividad, y me hablaron así en ese tono, y perdí de vista mi punto de referencia, que era el cuello de mi chico, y se me voltearon los ojos hacia el techo. Mi miedo es, y supongo que a mucha gente que le ocurre esto me entenderá, entrar en un estado de catalepsia, es decir, no poder salir de ese estado de parálisis y que la persona que está a tu lado al día siguiente se despierte, crea que has fallecido, pero tú estás viva. Y ser consciente, como lo eres mientras te está ocurriendo, de todo lo que está pasando a tu alrededor. Eso es lo terrorífico, porque no sabes el cerebro hasta dónde lo va a poder soportar. Pues Ainara, comenzaba dándote las gracias antes de que contaras tu vivencia, y me gustaría despedirlo volviéndotelo a decir, ¿no? Volviéndote a agradecer que decidas, ¿no?, el compartir tu historia. Me gustaría que hubiera cierto seguimiento con tus vivencias, ya te digo, lo que ocurra. Además, me gustará saber de ti y agradecértelo, ¿no? Agradecerte esta noche de terror que hemos compartido aquí con ciertos sobresaltos. Esta noche de tormenta y confidencial. Exactamente. Exactamente. Y muy buenas noches. Buenas noches a todos.